Hola, cordial saludo. Mi nombre es Estefanía Argumedo y junto a mis compañeros Sebastián Yepes y Daniel Marín les hablaremos sobre el ciclo del cobre. El ciclo del cobre en la Tierra es un proceso de gran importancia ecológica y geológica. Su presencia en organismos vivos es crucial para el funcionamiento de sus sistemas biológicos. Para esta práctica, explicaremos la importancia del ciclo del cobre y por qué este elemento es tan esencial tanto como para la naturaleza y la vida. El cobre con número atómico 29 es uno de los elementos químicos más conocidos y utilizados a lo largo de la historia. Su versatilidad como conductor eléctrico y su capacidad para formar aleaciones resistentes a la corrosión y su participación en importantes procesos biológicos como lo convierten en un recurso muy importante en la vida moderna. En la naturaleza, el cobre se presenta como mineral en la corteza terrestre y su ciclo incluye una serie de procesos geológicos como la erosión, la lixiviación, la precipitación y la deposición. Estos procesos determinan la disponibilidad del cobre en el suelo y el agua, a lo que a su vez afecta a la vegetación, a la vida silvestre, que dependen de él para sobrevivir. Los organismos, desde las plantas hasta los animales, requieren pequeñas cantidades de cobre para realizar sus funciones como la fotosíntesis, la formación de pigmentos, la síntesis de proteínas y la función del sistema inmunológico. Para concluir, el ciclo del cobre es esencial para mantener el equilibrio natural de la Tierra y es un ejemplo del papel fundamental de los elementos químicos en los procesos geológicos ecológicos. Su presencia y participación en sistemas biológicos subraya la importancia del cobre y no solo en la tecnología y en la industria, sino que también la preservación de la vida, la biodiversidad y la diversidad de nuestro planeta. Empezando con la parte teórica de nuestro experimento, viene así el ciclo del cobre, ya que en la primera parte, cuando se introduce el ácido nítrico o una muestra de cobre, se puede observar la reacción exotérmica que genera nitrato de cobre 2, el óxido nitroso y el agua como productos. El óxido nitroso se manifiesta de forma de gas con tonalidad pardo rojiza. En la siguiente parte, una vez que se llevó a cabo la reacción por completo, se puede observar la presencia de nitrato de cobre, que este se distingue con un color celeste. Y al añadir agua destilada se logra contrastar de una forma más ampliada, ya que el color característico del nitrato de cobre 2. Entonces, al mezclar una solución de nitrato de cobre con una de hidróxido de sodio, se forma nitrato de sodio o nitrato sódico e hidróxido de cobre, el cual al ser insoluble se hace evidente, ya que la formación de un precipitado de color azul oscuro en la parte inferior. Al utilizar calor como catalizador de dicha solución, se sometió a calentamiento luego de unos minutos y se logró contemplar la reacción de descomposición, donde el hidróxido de cobre 2 se descompone en el óxido de cobre y en una molécula de agua, lo cual también se evidenció dentro del laboratorio. La siguiente parte sería una reacción de descomposición del hidróxido de cobre y luego se complementaría la reacción y dejando en reposo la disolución, evidenciando el precipitado, cual se puede referenciar en el óxido de cobre, el cual es insoluble en agua y puede representarse como un precipitado color muy oscuro al fondo del vaso de precipitado. En el proceso de decantación del líquido sobrenadante se añadió ácido sulfúrico al 6 molar. La reacción completa es luego de 3 minutos, dado que así en lugar de formación del sulfato de cobre 2 y el agua, la solución se tornó nuevamente azul celeste debido a la presencia del sulfato de cobre 2 y la anterior también se puede evidenciar dentro de nuestro experimento, donde el sulfato de cobre 2 en solución acuosa y al adicionar el zinc en el polvo de disolución de sulfato de cobre, se evidenció una reacción de desplazamiento en donde se produce sulfato de zinc y en disolución acuosa y el cobre sólido, que es un anhídrido de zinc. Lo anterior se hizo notar debido a que la solución se tornó incolora y se formó
precipitado, haciendo referencia al cobre metálico de un color rojizo característico como se ilustra. Luego de un proceso de decantación, al añadir 5 ml de agua destilada y 10 ml de ácido clorhídrico en concentración pura, la disolución se pudo apreciar de forma del desprendimiento del hidrógeno en su base. Luego, al someterlo al calentamiento de la disolución, se repite nuevamente el proceso de decantación y posteriormente se transfirió el producto a una cápsula de porcelana para continuar con el proceso de lavado, en este caso con agua destilada y finalmente con acetona. Al realizar finalmente el proceso de decantación, se procede a secar el producto, para lo cual se calentó en una cápsula de porcelana que tiene el cobre contenido. En la balanza analítica al final se pudo evidenciar cuál fue su peso y se obtuvo una masa de 49.93 gramos, lo cual hace referencia a la masa de la cápsula vacía en la muestra de cobre. De lo anterior se puede determinar que el cobre recuperado ha sido de 0.47 gramos, como se evidencia en nuestra práctica de laboratorio. Igual de forma final, al intentar encontrar el resultado del cobre obtenido, el cobre recuperado, se determinó que la masa experimental sobre la masa teórica y se ha hecho la multiplicación por 100. Esto nos da una respuesta de un 94% de cobre recuperado. Ahora hablaremos un poco sobre la parte experimental de lo que se dio el día en el laboratorio. Lo primero que hicimos fue que añadimos aproximadamente 5 gramos de cobre. La idea es llevar esos 5 gramos de cobre a diferentes procesos o estados de oxidación y al final obtener una vez más 5 gramos de cobre. Bueno, como primer paso obtuvimos el cobre y lo juntamos con ácido clorhídrico, observamos cambios. Después a ese cobre le añadimos ácido nítrico, mezclamos bien y observamos cambios. Esto nos dio nitrato de cobre. Ahora, lo siguiente era llevar ese nitrato de cobre al hidróxido de cobre. ¿Cómo hicimos eso? Añadiendo 30 mililitros de hidróxido de sodio a 3 molar. Y así obtuvimos el hidróxido de cobre. Luego de eso rotulamos y el siguiente paso era la transformación de ese hidróxido de cobre a óxido de cobre. Bueno, ¿cómo hicimos eso? Calentamos la preparación que ya teníamos hecha, calentamos en un mechero durante un par de minutos y antes de empezar a calentar agregamos unas virutas de vidrio a la mezcla. Después de calentar dejamos que se repose, que se asiente bien, y lo siguiente que vamos a hacer es que ese óxido de cobre que habíamos obtenido le íbamos a convertir en sulfato de cobre. ¿Cómo hicimos esto? Agregamos 25 mililitros de ácido sulfúrico a 6 molar. Bueno, una vez obtenido el sulfato de cobre, agregamos 2 gramos de zinc en polvo y agitamos hasta que el azul que habíamos tenido anteriormente desapareciera. Y por último agregamos 10 mililitros de ácido clorhídrico. Y así el último paso que hicimos fue filtrar dicha solución hasta obtener el cobre en el papel filtro y lo pesamos. Y en teoría nos debía pesar lo mismo que obtuvimos al comienzo.